lo que es el proceso administrativo en sí, cómo es que se organiza un sistema de salud, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a ayudar con una presentación para ir hablando de todo lo que es este tema de hospital, que ya sabemos todos que es un lugar donde concurren muchas cosas. En realidad, el hospital es el reflejo de una serie de situaciones que hay a nivel de una ciudad, una organización pues, poblacional, porque al hospital llegan todos, llegan absolutamente todos los problemas que podríamos tener en una serie de dificultades, ¿verdad? Y en este hospital, jóvenes, concurren una serie de situaciones, ¿verdad? Hay tecnología, tenemos que pensar en tecnología, un hospital sin tecnología no puede funcionar en este tiempo. Hay que pensar en el tamaño, qué tamaño queremos en función de la población, de la pirámide poblacional, que es nuestro primer indicador. Ya saben ustedes, cuando hablamos de salud, hablamos de la población, cuántos son menores de edad, de menores de un año, menores de sí, como querramos nosotros dividir, ¿sí? Los grupos etarios poblacionales, pero es importante que tengamos ese dato. El tema de la accesibilidad, dónde vamos a organizar, dónde vamos a realizar el hospital, dónde vamos a construir el hospital, dónde la gente puede llegar al hospital. El tema de población, ya lo mencionamos. El tema de estrategia, cómo es que vamos a hacer que la gente vaya, cómo vamos a difundir nuestra oferta de servicios, qué entorno tenemos, es un entorno poblacional definido, medioambiental, estamos frente a una carretera, estamos en un medio ambiente adecuado, tenemos las condiciones como para complementar en un futuro nuestro hospital, en fin, la cultura, tenemos que pensar en las características culturales de las personas que viven en esa zona para ofertar esos servicios y que los servicios sean en función de estos comportamientos culturales que se tienen. Y también tenemos que pensar en la parte de el poder, ¿verdad? ¿Quién es el que maneja la parte política, la decisión, en este caso, de realizar o no una serie de obras a nivel de las ciudades, de los departamentos, de los municipios? Entonces, fíjense que cuando se habla de un hospital hablamos de muchos factores, muchas cosas que intervienen. No es posible solamente quedarnos con la idea de, un hospital lo armamos así, de esta manera y ya está. No, tiene una serie de circunstancias, como ya lo dijimos en el primer nivel, que nos ayudan a poder organizar, diseñar en este caso un hospital. En base, lógicamente, a objetivos, a funciones, a tener toda la formalidad del caso, lo que se llama adoctrinamiento, que quiere decir que el personal sea consciente, sea totalmente competente para desarrollar las actividades que se van a hacer ahí. Y bueno, todo lo que significa una organización en departamentos, en áreas, los enlaces, va a haber descentralización, va a haber control, en fin, una serie, fíjense, de situaciones que son propias de trabajar en un hospital. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos la necesidad, cuando hablamos de hospital o de centro de salud, esto es válido, o de consultorio, muchos de ustedes van o piensan ya en un consultorio, en una clínica privada, es lo mismo, ¿sí? No es que nos tenemos que conformar qué pasa con los consultorios, sino es todo el entorno, todo lo que va a complementar a ese consultorio, por favor, jóvenes, ¿sí? Es como nuestra casa, no tenemos que pensar solamente en el dormitorio, sino tendríamos que pensar en el living, en el comedor, la cocina, ¿verdad? Toda la sala de estar, en fin, una serie de situaciones que deben existir para hacer el ambiente absolutamente amigable, absolutamente aceptable cuando vengan las personas o cuando habitemos en este caso del ejemplo. Eso es en cuanto al hospital. En general, este hospital se dice que es una empresa. A veces uno le tiene miedo a este término empresa porque cree que estás hablando de lucro, ¿no? El tema de la empresa no tiene que ver precisamente con el tema de lucro, sino que es una combinación de factores, de situaciones, de determinantes que hacen a esta institución, a esta organización, pues brindar un servicio al final a usuarios, ¿verdad? Entonces, hay una producción
y lógicamente hay un resultado. Eso es cuando uno habla en términos empresariales, de eso trata, no precisamente de tema de lucro, ¿ya? Entonces, en este caso hay una serie de actividades que producimos para dar un resultado que es salud, es la atención de salud. Y en ese contexto, pues fíjense, hay recursos humanos, hay enfermeras, médicos, auxiliares, administrativos, en fin, hay una serie de equipos, muebles, una ambientación para los lugares que vamos a tener, imagenología, por ejemplo, deben tener ciertos requisitos, protección, seguridad y una serie de materias primas que se necesitan en un hospital, ¿no? Entonces, no solo es remedios o farmacéuticos, necesitamos alimentos para las personas, necesitamos ropa de cama, necesitamos muebles, necesitamos una serie de instalaciones eléctricas, una serie de reactivos para los laboratorios, necesitamos todo el tema de hotelería, ropería. Entonces, fíjense lo amplio que es cuando se administra un hospital. Aparentemente cuando a nosotros los que administramos nos miran chueco y ya no es médico, dice, ¿no? Sí, o sea, no atendemos pacientes, pero sí necesariamente sin nosotros no funciona un hospital porque tenemos que ver absolutamente todas estas cosas que hacen que al final el médico clínico esté en su consultorio y dé un buen servicio, ¿no? Papelería, el tema de la camilla, el tema del agua para que funcione. Ayer, no ayer, el jueves pasado, les comento entre paréntesis, fui a Potosí porque nos llamaron para hacer un proyecto y bueno, cuando según ellos tenían todo, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es servicios sanitarios y agua. Entonces, cuando preguntamos, ¿y el agua abastece a esta infraestructura? Nos mira y nos dice, no, tenemos un tanque de 500 litros que sirve para que se laven las manos y esas cosas, ¿no? Imagínense para tratar de abastecer o de mantener a un grupo humano de por lo menos 40 personas que iban a trabajar ahí. Entonces, solo pensando, ustedes supongo que tienen idea cuánto se gasta de agua en una largada que vamos tan simplemente al baño y apretamos, ¿verdad? El sifón y sale el agua y hacemos nuestras necesidades y sale el agua. ¿Tienen idea cuántos litros de agua van en cada acción de esas al día? Entonces, todas esas cosas hay que contabilizar y no podemos tener un tanque de 500 litros para esas circunstancias, ¿no? Pues fíjense lo importante de los detalles, todo el contorno que hace el tema de hablar de un hospital. Entonces, si hablas de un hospital o de un centro de salud, tienes que verlo de manera amplia, no solamente enfocándote en cuántos médicos, cuántos pacientes, sino para que haya esa interrelación, ese buen servicio, necesitamos muchas cosas que existan en los hospitales, ¿sí? Entonces hay una serie de acciones, de actores, de situaciones que hacen pues a la vida hospitalaria, porque lo que se atienden son seres humanos y los seres humanos tenemos una serie de necesidades. Y ahora con la tecnología que ha avanzado muchísimo, los hospitales deben contar pues con una serie de servicios múltiples para brindar y para lograr solucionar sin ningún problema la atención de pacientes. Por lo tanto, necesitamos muchos productos para lograr dar un buen servicio, ¿no? Hay dentro de estos recursos, pues, del hospital se habla de gestión del personal, se habla, ya son procesos esto, ¿no? Si tienes más de 10 personas, así sean 4, en tu casa si son 3, igual funciona, ¿no? La organización. Tienes que establecer funciones, qué va a hacer cada quien, porque si no es un caos. Si todos comemos y dejamos los platos en el lavaplatos, al final de la tarde es un caos total y ni siquiera va a haber plato limpio para seguirnos sirviendo, ¿verdad? Entonces, la organización, la administración consiste en ver esos detalles para que no falte, para que no haya ningún tipo de problema respecto al servicio que vas a brindar. Imagínense un quirófano. Nos queremos establecer un quirófano y es toda una serie de determinantes que deben hacer, desde cumplir ciertos requisitos en cuanto a las medidas, ¿verdad? Desde la infraestructura, entonces desde que lo estamos concibiendo el quirófano,
tenemos que tomar en cuenta que sea pues cumpliendo parámetros que ya existen, ¿no? No nos tenemos que inventar nada. Hay parámetros para quirófano. Entonces tenemos que saber cuánto tiene que medir el pasillo, la puerta, para que entre el paciente en la camilla, porque si no, no vamos a poder manipular al paciente, darle la vuelta, en fin. Adentro, cómo tiene que estar la luz, el tema de la camilla quirúrgica, el tema de todo lo que es el personal ambulante, en la parte de bioseguridad, la parte de esterilización de los equipos, de los insumos, de todo lo que vamos a utilizar, el instrumental que cada cirujano, cada especialista necesita, pero no es lo mismo el urólogo que el cirujano general. Cada uno de ellos tiene su equipo indispensable que debe existir en el quirófano, o el oftalmólogo que también va a usar tu quirófano, o el ginecólogo que va a utilizar. Entonces, todas esas cosas, jóvenes, fíjense, es ampliamente analizada para que al final el servicio llegue donde tiene que llegar. Es absolutamente grande las circunstancias en que tenemos que actuar como administradores. Y ni qué decir de la adquisición, ¿verdad? Hay una gestión de compra. Yo estoy hablando nada más de lo que ya está en el quirófano. Y para que llegue ahí tenemos que hacer una serie de procesos externos, ver empresas, consultar proformas, consultar propuestas de compra de materiales, de equipos, de una serie de cosas que entenderán ustedes da pues para que la gente se corrompa. No es muy fácil porque las empresas vienen y te dicen, mira, cómprame este Siemens, ese Toshiba no sirve, y si me compras de paso yo te voy a dar una propina, pues te voy a reconocer, te dice doctor, no se preocupe, le vamos a reconocer. Y hasta ahí entras a ese mare magnum tan grande de la corrupción. Entonces es muy difícil mantenerse, cumplir los contratos. ¿Se acuerdan de los famosos respiradores que en plena pandemia se han tentado y han comprado, pues que de paso ni sirven, ¿no? Contra la salud de las personas, contra la salud de la población en un momento tan crítico? Y así cuando es grande, bueno, se sabe, se sale a la luz pública, pero hay situaciones pequeñas que no salen, pero que las conocemos en el hospital. Ustedes seguramente han escuchado N veces a los cirujanos, ¿y por qué me compran este hilo? No sirve, tráigame otro. O al paciente le dice, mire, cómprese usted porque lo que hay acá no sirve. Vaya por el remedio usted pues, con esta línea porque aquí no funciona. Entonces, y eso es gracias a una administración que no ha cumplido ciertos requisitos, no ha puesto ciertos parámetros de calidad que tienen que tener los insumos para que el cirujano, ¿sí?, o el clínico haga su trabajo de la manera más eficiente y efectiva posible. Entonces, piensen un poco, esa es la idea de la materia, darles a ustedes las herramientas para que entiendan de que un hospital no se reduce a una cirugía o no se reduce a una atención en una cama de un paciente. Para que haya la cama, para que haya la intervención quirúrgica, son muchos procesos, procedimientos externos e internos que funcionan para que usted llegue, se lave las manos, entre, pida y tenga, ¿no? Bisturí, páseme pinza Kelly, pinza mosquito, tiene que haber, tienen que dar. Pero para que eso llegue ahí, existen muchísimos procesos dentro de lo que significa la administración hospitalaria. Entonces, ese es el fundamento de la materia, fíjense ustedes, de hablar de esto con ustedes, para que entiendan y comprendan que es muy complejo el tema de salud. Y de ahí que siempre tenemos problemas de recursos, de presupuestos, porque salimos siempre a la prensa, ¿verdad? Escuchamos, el Hospital Viedma tiene problemas, en fin, no hay cama. Solo se reduce al tema de cama. El problema es que para instalar una cama tú necesitas tener recursos humanos, recursos físicos, infraestructura, equipamiento y un personal pues, que esté ahí pendiente de esa cama, así esté vacía. Por lo tanto, es toda una serie de procesos y procedimientos, insisto, que se hacen cuando se habla de gestión hospitalaria, ¿sí? Entonces, el centro de salud no tiene esta complejidad, fíjense, ¿no? Llegamos al primer nivel y como que la parte de internación, la parte quirúrgica no se la tiene, por lo tanto es más liviana la administración. Pero vamos a un hospital, ya tenemos que tomar en cuenta todos estos factores que muchas veces hacen que
o más bien impiden pues que haya rapidez en muchas cosas por la extrema variedad de procedimientos y procesos que hay que hacer, ¿no? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí hay nada más para ratificar todo lo que acabo de mencionar. Fíjense, hay un proceso de admisión en un hospital, es todo un conflicto, cómo entregamos fichas, cómo damos fichas, cómo hacemos para que nosotros podamos dar una serie de situaciones dentro de lo que significa la atención misma a las personas, ¿sí? Entonces viene la gente y ¿cómo le vamos a hacer? Parece tan simple como entregar fichas. Ya, tienes 10 médicos, ¿cómo vas a organizarte? Parece, sigue simple la cosa, ¿no? Contra el doctor fulano de tal, yo le otorgo fichas y estoy en ese tipo de cosas. Y ahí es que tengo esos problemillas que la gente hace cola, lista de espera, protestan si no organizo de una manera que todos tengan la posibilidad de ser atendidos. Entonces, cada área del hospital implica pues un personal que se dedique fundamentalmente un análisis de ver cómo vamos a enfrentar cuando vengan los usuarios, cuando estén los pacientes. El equipo médico, ¿quiénes van a conformar nuestro equipo médico? Un ginecólogo, ya saben, un hospital de segundo nivel tiene 4 especialidades básicas, ¿verdad? Pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y cirugía. Entonces, en mi cirugía, ¿cuántos, si yo tengo emergencias 24 horas, cuántos cirujanos voy a tener? Tengo que pensar en que el médico trabaja solamente 6 horas, ¿sí? Por ley. No le puedo, entonces yo necesito cubrir 24 horas, 7 días a la semana. Es complicadísimo, entonces necesito por lo menos un colega que esté haciendo cada día, por lo tanto necesito 5 colegas de lunes a viernes. Y el sábado, domingo puedo entre ellos intercambiar para que me cubran la guardia. Fíjense, solamente allí ya estoy en un dilema de cómo voy a organizar esa emergencia. Lo mismo en la sala, los mismos me van a atender las salas de los pacientes postquirúrgicos, ¿no? ¿Quiénes van a atender? Necesito el tema de los médicos internistas, ¿cuántos van a ser? En función de qué yo organizo eso. Los ginecólogos, lo mismo, ¿cuántos ginecólogos necesito? Y de ahí vienen toda esta serie de situaciones muy complicadas, jóvenes, que a veces las escuchamos como gran problema en la prensa, pero parten de una administración, de una gestión que no lleva adelante los procedimientos, los procesos como debería hacerse, ¿no? Como hay teoría, hay una especialidad para esto. Nosotros somos administradores de hospitales, el doctor Illán, mi persona. Imagínense, yo trabajo 14 años en el Albina Patiño y todos los días me dedico a estas cosas. Por lo tanto, soy especialista pues en estas cosas. Entonces, difícilmente el otorrino o el cirujano o el pediatra va a venir a intervenir porque él tiene su tema, tiene su especialidad, se dan cuenta. Entonces, de eso se trata toda esta situación que es una ciencia, es toda una área del conocimiento que se ha gestado por años y que resulta, pues ahora, médicos que nos formamos en esta parte, pues tenemos la posibilidad de gestionar y de hacer que funcionen los servicios. No, en muchos casos ponen administradores. El gran problema de los administradores de empresas, ¿no? Es que no conocen la situación de salud. Esa es la diferencia. No saben que una apendicitis hay que operarla la siguiente media hora, porque si no, se nos va a morir, se puede morir. O que un infarto hay que tratarlo en 2 minutos, ¿no? Eso no entienden ellos. Y priorizan los procesos burocráticos. No, primero llene esa hoja, primero diga, primero solicite. Y así es un desastre, ¿no? Ese es el gran problema. En cambio, cuando uno es médico, cambia totalmente el enfoque. Ya sabes y prevés para estas situaciones de urgencia, de emergencia, y priorizas pacientes, el tema del triaje, todo eso, solo garantizas cuando entiendes la situación. Es como que a mí me metan a, no sé, pues a la pila, a leche, no entiendo, tal vez los procesos puedan ser los mismos, pero el mercado, la conservación, muchas cosas seguramente no voy a entender porque no es mi área, ¿no? Eso es un pantallazo de lo que tenemos que saber dentro de lo que significa el hospital, ¿no?
Hay el tema terapéutico, un listado de medicamentos, es toda una actividad también realizar el listado, priorizar los medicamentos que podamos tener, en fin. Hay servicios complementarios, el laboratorio es toda un área, es toda una institución dentro de un hospital, ¿no? ¿Qué pruebas vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para esas pruebas? ¿Qué equipos tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuántas personas, si queremos un laboratorio 24 horas, tenemos que pensar pues, en quién va a manejar eso? Tenemos que pensar en otro equipo de laboratorio para cumplir los 7 días a la semana. Entonces, y va creciendo, se dan cuenta, va creciendo nuestra cantidad de recursos humanos que necesitamos, ¿sí? El mismo tema de la atención, del consultorio, el proceso clínico, cómo es que el médico necesita una enfermera a su lado, porque a veces hay que hacer trámites, hay que anotar, hay que hacer una serie de cosas, porque está lleno la fila, llena la sala de espera, entonces necesariamente tiene que tener quien le ayude. Muchos de ustedes inclusive ya ayudan a los profesores, ¿verdad? Porque no alcanza ni el tiempo ni las manos para hacer las cosas. El tema de los productos, servicios intermedios, hay que comprar placas, hay que comprar reactivos, hay que comprar, ya les he mencionado, una serie de insumos, hay que comprar material de limpieza, miren ustedes donde es todo un problema para el tema de bioseguridad, desinfección. Entonces, en resumen, para no cansarlo con esta perorata, hay que hacer planificación y organización, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer nosotros y vamos a aprender, vamos a por lo menos a tener esas ideas generales, cómo planificamos, cómo organizamos. A partir del siguiente sábado vamos a hablar de aquello. Planificación no es nada más que prever que las cosas te salgan como quieres que te salgan. Si no planificas, bueno, no es que no vas a hacer, pero el resultado es incierto. Puede ser favorable o desfavorable. En cambio, cuando planificas, hay la posibilidad seria, real, de que te salga como tú has planeado, como tú quieres que te salga. Eso en función de lo que tú preveas, porque cuando analizas, antes de que exista el problema, tratas de evitar todos los riesgos, ¿verdad? Por lo tanto, la probabilidad de que salga como estás queriendo es alta, es muy, muy alta. En esa medida es que trabajamos en planificación. Por eso es que se planifica con mucho tiempo, se hace, se toma en cuenta todo y al final dices, así debemos hacer, preveyendo estas cosas. Si pasa esto, hacemos de esta manera. Si pasa esto otro, nos vamos por este lado y al final llegas a planificar y a conseguir el objetivo que quieres. Y todo parte con la información. Nada hacemos sin información. ¿Quieres planificar? ¿Qué necesitas? Información, ¿sí? Sobre lo que quieres planificar. ¿Quieres organizar? ¿Qué necesitas? Información. ¿Quieres hacer un hospital? ¿Qué necesitas? Información. Entonces la información aquí se convierte en la herramienta número uno para poder avanzar, para poder trabajar. De otra manera es imposible, ¿no? Y hay otra idea que tenemos que manejar también. Si bien todas las instituciones, y esto está también dentro del sistema administrativo que vamos a ver, es la otra parte que es el control. No tiene que existir mecanismos que ayuden a que se cumplan lo que tú has previsto, ¿sí? Entonces no puedes dejar y confiar en la gente, así que lo va a hacer bien. Siempre hay necesidad de tener unos mecanismos que nos ayuden en el tema de control de los pacientes, de las actividades, de la compra de insumos, de la dirección, de la gestión. Entonces el control está presente en todas partes. Esto lo vamos a abundar en una clase futura, ¿sí? Entonces hay requisitos cuando uno quiere hacer un hospital de segundo nivel. Ya sabemos la magnitud, ya sabemos que hay que tomar en cuenta factores, ya sabemos que hay una serie de procesos. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, dijimos que no podemos dejar de lado el tema de hacer consensos con las autoridades, ¿verdad? Que son las que van a definir y van a poner presupuesto. Por lo tanto, hay que hacer consensos y acuerdos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. Hay que hacer un proyecto de por qué tú quieres que haya un hospital en esa zona y ese proyecto parte de las necesidades y las necesidades vienen con la información, cuántos se enferman, cuántos tienen que ir a no sé cuántos kilómetros a hacerse atender,
y tú armas toda una justificación totalmente pertinente, verdadera, quiere decir real, no inventada, de lo que pasa en salud, ¿no? Y a partir de ello generan la necesidad de construir un hospital. Hay que buscar la ubicación, tú no puedes tener dos hospitales seguidos, ¿verdad? Tienes que pensar en que debe existir complementariedad con tus vecinos, pero no puede, aquí hay un tomógrafo, yo pongo al frente el tomógrafo, ¿no? O sea, como que no entiende uno por qué hacen eso, pero hay que tener la red de servicios, sobre todo cuando hablamos de la parte de salud pública, de servicios públicos. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. La accesibilidad geográfica, ya lo hemos dicho, la coordinación con otros niveles, o sea, antes de hacer tu hospital, tu consultor, tienes que saber, pues, a quién mandas, ¿no? Es en tu mismo consultorio privado, si necesitas una interconsulta con un traumatólogo, bueno, ¿y ahora quién mando? No le vas a decir a tu paciente, ¿sabe qué? Usted necesita valoración por traumatología. Vea usted, pues, dónde hay uno bueno. Tú tienes que tener un listado, una red de amigos que sabes, que confías en ellos y decir, mira, cuando yo tenga un paciente te lo voy a derivar, hermano, por favor. Sí, no hay problema, mándamelo. Eso es una forma informal, entre comillas, pero hay que formalizarlo, hay que decir, mira, doctor Rivera, no sé, doctor Cuellar, doctor Terán, el que fuera, vamos a hacer esta red y si tengo algo yo te mando y si tú tienes, por favor, me lo reenvías. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y esa es la red, esa es la red. Porque, insisto, no puedes dejarlo a tu paciente ahí, decir, ¿sabe qué? Usted necesita cirugía, entonces vaya, no sé dónde operarán, vea usted. No, es tu responsabilidad decirle, mire, váyase a la clínica, no sé, pues, Los Ángeles, por decir algo, a Los Olivos, allá operan, o al Hospital Viedma, le das opción al paciente. Esa es atención de calidad, no dejarlo suelto. Y para eso necesitas conformar estas redes, coordinar con las personas y tener, lógicamente, una serie de alternativas para dar a tu paciente. De ahí que ustedes que están por salir jóvenes, yo les sugiero, espero que sean todos amigos, no hay por qué enojarse, está en la facultad, porque después se van a necesitar, o sea, entre ustedes se van a necesitar. Y lógicamente ustedes se conocen y con mucha confianza van a derivar, ¿no? Que vaya donde la doctora, si es mi compañera de curso, yo confío en ella y vaya usted. Igual te van a llegar a vos los pacientes. Entonces esa es la forma de trabajar. Estos hospitales de segundo nivel se piensan, se hablan, se coordinan y se gestionan cuando tienes poblaciones mayor a 30.000 personas. Cuando ya hay 30.000 personas por día, hay problemas de salud, ¿no? Ya es un conjunto, es un número importante de población que generan necesidades en salud. Si tienes 10.000, 15.000 personas, vas a tener un problema cada mes, por decir algo. Pero si tienes 30.000, vas a tener como 10 problemas al mes. Eso ya es importante. Eso amerita gestionar, elaborar y ojalá concluir, construir un hospital. ¿Se dan cuenta? Entonces hay parámetros ya preestablecidos en cuanto al número de población para hablar de hospital. El tema de tener carácter resolutivo, yo no voy a armar, le voy a poner mi letrero hospital grande y no voy a poder operar porque no tengo, porque no hay, porque falló, porque esto, porque lo otro, ahí se destruye todo. Yo tengo que empezar a operar cuando realmente tenga las condiciones de dar seguridad a las personas durante 7 días y 365 días al año, ¿verdad? Entonces, esas son las circunstancias que hacen que planifiques, que organices de tal manera que no te falle absolutamente nada. Y bueno, buscas el financiamiento y por último el proyecto de construcción. Esos son los pasos, si quieren ustedes, que uno sigue cuando piensa hacer un hospital, que son absolutamente de sentido común, no necesitan estudiar. ¿Qué necesito yo para comprarme mi casa? No, lo primero que piensan a veces es la plata, ¿no? Yo tengo que tener plata. Sí, pero si no sabes qué dimensión tiene tu casa, cuántos dormitorios quieres que tenga tu casa, cómo quieres, qué tamaño quieres que sea, no puedes irte directo a pensar en el financiamiento, ¿se dan cuenta? Entonces, primero definí pues qué cosa quieres como casa. Y después, con eso ya dices, a ver, voy a buscar cuánto me cuesta una cosa así. Esa es la forma, no es al revés.
tengo $30.000, entonces me voy a ir a buscar un auto, dicen, ¿no? No, pues a ver, espérate un ratito. Al revés, primero pensar qué quieres auto para la ciudad, te gusta viajar, vas a ir, qué cosa quieres, los caminos por donde vas a transitar, doble tracción, quieres mecánico, quieres automático, y después que defines lo que quieres, recién pues dice, a ver, con estos 30.000, ¿me alcanza, no me alcanza, me sobra? En fin, no es al revés. Por eso es que a veces nosotros mismos nos ponemos ciertos obstáculos cuando decimos, no, no tengo plata, dicen. Sí, pero la plata no determina las cosas, es al revés. Primero determina las cosas y en función de cuánto cuesta, bueno, trabajarás, esperarás un poco, ahorrarás, venderás, sacarás un préstamo, lo que ustedes quieran, pero es en función de lo que necesitas. Por favor, no al revés. Yo disculpen que sea reiterativo en esto, pero los grandes problemas que tenemos son porque pensamos de forma invertida, ¿no? Primero definimos la necesidad y después vemos la posibilidad financiera, porque de otra manera nunca vamos a poder hacer nada. Tengo $1.000 nomás, pucha, qué pena. Y ahora, no, pues no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer con 1.000? Dicen, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero si no sabes qué quieres, estamos perdidos. Pues 1.000, 10.000 o 1.000.000 no te van a alcanzar, porque no sabes lo que quieres. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ustedes van a ser especialistas, van a querer hacer especialidad, entonces no piensen primero cuánto me cuesta, piensen primero cuál es la especialidad que quieren y a partir de ahí busquen. Ah, mira, en España cuesta tanto, en Argentina tanto, en Chile tanto, pero en Cochabamba me sale más barato, entonces le apunto a Cochabamba, ¿no ves? Esas son las cosas que nos faltan en planificación y administración. Por eso es que hay la necesidad de tener estas ideas en general y cuando tengamos la posibilidad de aplicarlas, hay que aplicarlas y nos va a ir mejor que no aplicándolas, ¿no? Bueno, entonces dijimos, hay un entorno físico, población, hay sistemas de atención, hay demanda, hay infraestructura, hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando trabajamos en hospitales, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar de organización también, qué elementos vamos a tomar en cuenta cuando queremos organizar algo. Hay una división del trabajo, tenemos que tomar en cuenta funciones, ya lo hablamos, tengo 7 días a la semana, tengo los cirujanos, hay que ver qué van a hacer estos señores durante su estadía en el hospital, hay que escribir las funciones establecidas, hay que establecer una organización interna, quién va a ser el jefe, porque necesariamente no hablaremos de jefe, hablaremos de responsable, porque todo el mundo quiere ser jefe, ¿no? Pero cuando le dice quién va a ser el responsable, ya nadie quiere, porque cambia. Solo ese concepto cambia totalmente la idea, ¿no? Yo quiero ser jefe porque mi idea está mandar y yo no hago nada y mando. Pero cuando te dicen quién quiere ser responsable es al revés. Ah, no, van a querer que yo haga todo y todo el mundo feliz, ¿no ve? Esa es la idea que se tiene. Sin embargo, el ser jefe pues significa ser el responsable, ser el que coordina, ser el que hace y lógicamente el que pone el pecho a las balas, como dicen, cuando sale alguna cosa con un resultado inesperado. Entonces, solo con esa denominación cambia todo. No quiere ser responsable, quiere ser jefe. Ahora la tendencia es a que sean responsables, no jefes. No necesitamos ese estilo antiguo de idea que tenemos del jefe. Entonces, hay que establecer unidades de mando, unidades de dirección. Hay que ver si la situación de nuestros servicios va a ser de manera centralizada, de manera desconcentrada. Hay que ver jerarquía dentro de lo que uno va a hacer en el hospital, va a haber un director, va a haber jefes de área, cómo es que lo vamos a organizar. Y para eso hay una serie de mecanismos que debemos hacer, ¿verdad? Hay el tema administrativo, vamos a tener necesitamos 1, 2, 3, cuántas personas mínimo para que funcione, un responsable de presupuesto, un responsable de compra, un responsable de almacenes, porque lo que llega hay que almacenar en algún lugar, hay que repartir a las áreas. Entonces, son circunstancias que sí o sí las tenemos que tomar en cuenta si pretendemos, si queremos que esto funcione bien. El tema de la responsabilidad ya lo manifestaba anteriormente, y la racionalidad económica, ¿no? Como son tantas cosas, jóvenes, como hay varios procesos, procedimientos, la
economía resulta corta. Siempre hay problemas presupuestarios porque aparecen, ¿no? Aparecen en situaciones de un paciente que viene y que necesita, qué sé yo, un stent, una cosa así, una tomografía, y nos varía, nos hace variar el presupuesto. Por lo tanto, nosotros mismos, ustedes mismos, pasa algo en la casa y te varía todo, ¿no? Los papás están en problemas porque tienen que prestarse, en fin, porque ha surgido un, un, eh, una- un imprevisto, un acontecimiento que caramba, fruto de las circunstancias, no, hay un accidente y nos saca pues absolutamente de nuestra planificación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también, se llaman fondos de emergencia, se llama plan de emergencia, en fin, que haya un respaldo que evite el mayor impacto de esta circunstancia, ¿no? Entonces, siempre los papás también tienen su ahorrito, es que en acá no, ni modo, va a tener que, pero salen de la situación, no es que dejan de hacer ciertas cosas para solucionar otras. Entonces, esa es la parte importante de la organización y que se tiene que tomar en cuenta cuando se habla de hospitales, cuando hablamos de organizaciones en salud. La organización tiene muchas funciones, ¿no? La parte administrativa es fundamental, pues que tú sepas qué vas a hacer, a quién pides, cómo pides. Se han fijado, algunos colegas siempre protestan en los hospitales, y ahora a quién le pido, porque voy allá y me dicen vaya allá y vaya al otro lado y me tienen envueltas, en fin. Y es toda una serie de circunstancias porque no están establecidos los procesos de tal manera de que sepamos dónde ir, a quién acudir y fundamentalmente los responsables, ¿no? Siempre la gente evita la responsabilidad, dice, no, mira, yo no puedo, pregunta al otro lado, doctor, y te mandan, no, no, es al otro lado, y así te tienen. Es toda una serie, porque la organización tiene problemas y ahí hay que sentarse, hay que analizar y poner las cosas claras para evitar este tipo de circunstancias. Hay una función financiera, si no organizas, no sabes cuánto gastas, no sabe cuánto necesita. Entonces, fundamental organizarnos primero y después ver la necesidad financiera. No el tema contable, lo mismo. El tema contable se refiere a que alguien tiene que ir llevándote y diciendo, mire, no se salga, pues estamos justo en la situación, no hay que gastar más, estamos dentro de lo previsto y te van indicando las cosas, ¿no? El tema comercial, igual, cómo le vamos a hacer para vender servicios, cuánto vamos a cobrar, porque no es que vamos a hacer las cosas gratis, ¿no ves? Es todo un estudio también de costos que se hace respecto a cuánto te sale al final una consulta médica, cuánto llegaría a costar, cuánto le tenemos que cobrar al paciente. Entonces, fíjense, son otra vez, toda la mañana les estoy repitiendo lo mismo, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para que al final el paciente sea atendido. No es cuestión de que vaya, pida su ficha y sea atendido, para nada. Detrás de eso hay muchos procedimientos que hay que hacerlos para que se vaya contento, lo atiendan rápido y le solucionen su problema, ¿no? Entonces, la seguridad, lo mismo, el tema legal, el tema jurídico, es fundamental tomarlo en cuenta, porque si no la persona viene y te denuncia y listo, y te agarran y te llevan a la cárcel, no así están las cosas. Entonces, no podemos dejar suelto este tema de seguridad bajo ninguna circunstancia, por lo tanto tenemos que tener normas, protocolos y una serie de otros mecanismos que me aseguren a mi personal que no va a haber estas situaciones que le compliquen su parte laboral. Entonces, es importante hablar de eso. La estructura organizativa también de los hospitales se hace por función, no consulta externa, hospitalización, se hace por servicio, que tiene un poco la misma idea, se hace por el tema geográfico, ¿no? Qué sé yo, ponemos en función de ciertas circunstancias culturales, por ejemplo, y el tema también de la geografía en función inclusive del sol, hasta ese detalle hay que cuidar. No puedes hacer tus salas de hospitalización de norte a sur. ¿Por qué no puedo? De sur a norte. No puedes porque nunca les va a llegar el sol, ¿no? Esa circunstancia tan simple como lo que comento es pues fundamental, porque no puedes tener camas sin sol. Tienes que pensar, el arquitecto tiene que saber y sabe. Ahora hay arquitectos especialistas en servicios sanitarios que toman en cuenta esas cosas. Entonces, para eso sirve el tema también de geografía, el tema
no puedes hacer en un lugar que tiene sombra, todo, mucha humedad, en fin, son circunstancias del medio ambiente que se deben tomar en cuenta para organizar, para implementar un hospital, ¿no? Y lógicamente todo lo que son los procesos que deberíamos tener, los procesos que debemos tomar en cuenta para que no ocurra ninguna situación. Hay una serie también de organización, si quieres de un director, un subdirector, ¿no? Lo que se llama una organización lineal, que eso por ahora ya no funciona porque no es el régimen militar, ¿verdad? No es así en un hospital. A ver, el R1, dile al R2, el R3, ¿no? O el jefe de turno dice, a ver, R3, encárgate del turno y me hablas cuando haya un problema y se entra a dormir, ¿no? El R3 agarra y dice, a ver, R2, vengan acá, si hay algún problema me llaman, me dicen, cuidado que me estén llamando para tontero. Y se encierra. El R2 le mira al R1 y dice, tú te encargas y solo me llaman, ¿no? Y así. Y el R1 a los internos, ya internos, ustedes se quedan y solo me van a... Y así es, ¿no? Hasta ahora en muchos hospitales se hace de esa manera. Y no está bien, no funciona, porque no pueden delegar una función al interno, por muy bueno que sea, porque siempre hay riesgo. El riesgo es mayor de que la atención, de que los diagnósticos, de que la conducta terapéutica no sea la mejor. A eso se refieren esos regímenes que ya no de a poco se están queriendo cambiar por una organización funcional o por líneas y staff, ¿no? Son equipo, ahora se llama equipo de salud. Y no es que no participe en ninguno de ellos, sino que más bien todos tienen que participar y el jefe de turno es el que debería estar enseñando, debería estar explicando en cada paciente, ¿no? Cosa que por el volumen a veces no ocurre y solamente le llaman al jefe de emergencia cuando hay alguna situación rara, ¿no? Pero normalmente en algunos hospitales se sigue con esta línea militar que no es buena, que hay que superarla en algún momento para convertirnos en esta línea de staff, pues, ¿no? Entonces, para toda esta visualización de cómo está organizada una institución, jóvenes, son los organigramas, ¿no? Ustedes han ido y conocen, van a una serie de instituciones y lo primero que ven cuando entran es el organigrama. ¿Qué quiere decir ese gráfico? Es toda la forma estructurada, toda la parte organizativa que tiene esa institución. Entonces, eh, tenemos que entender que ese gráfico es fundamental y debe expresar muchas cosas. Por ejemplo, la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad, los canales de comunicación a través de las líneas, ¿no? Entonces, los jefes de cada grupo, las relaciones que existen, los puentes entre cada área o departamento en función de lo que se ha hecho. Entonces, esto no se olviden, esto les pregunto siempre en el examen porque es fundamental. En un gráfico uno tiene que ver varias circunstancias y tiene que entender cómo se organiza la situación. Por eso se llama organigrama. Entonces, tiene que ver con la división de funciones, con las relaciones, con los niveles jerárquicos, con los responsables, en fin, con una serie de otras circunstancias que debemos necesariamente reflejar en un gráfico para toda la gente que nos visita o que asiste a nuestros servicios de salud. Nada más para recordarle el tema de, a veces nos complican la vida cuando dicen, no, hay que hacer una organización técnica y hay que hacer una organización administrativa. Hay actividades que son parte de la parte técnica y otras que son parte administrativa fundamentalmente. Hay otras que son combinadas entre ambas, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa acá que ustedes entiendan es que la parte técnica, bueno, la hace el técnico, en este caso, si es hospital, si es centro de salud, la hace el médico, ¿sí? Tiene que hacerlo un médico especialista. Y la parte administrativa tiene que hacer un especialista en la parte administrativa. Todo lo que es infraestructuras, funciones, horarios, presupuestos, compras, bajas, activo, eso es administrativo neto. Pero todo lo que es definición de personal, la característica del personal, la oferta de servicio, el sistema de información, la calidad, los indicadores que vas a evaluar, eso lo hace el profesional del área. En este caso, nosotros, los médicos, administradores, nos vemos en la necesidad de trabajar en esta serie de circunstancias que sí o sí deben existir en el hospital. Y bueno, hay formas. Ustedes no se olviden que el tema de organización, ya lo vamos a repetir también en la siguiente clase,
es motivo de toda una especialidad. 5 años estudian para ser administradores de empresas. Entonces estos señores se dedican exclusivamente a ver una serie de estrategias, de forma de cómo organizar. Nosotros nada más aquí damos un pantallazo de lo que consideramos importante y que ustedes entiendan de que si quieren organizar algo, por favor, hay que leer o hay que pedir la ayuda de un administrador para que te diga la forma, ¿no? Cómo él ve que funcionaría mejor. Desde una estructura simple hasta una estructura de red. Nosotros en los hospitales ahora tenemos la estructura de red, pero hemos ido avanzando desde hospitales que estaban aislados, solos, después se han convertido en hospitales con áreas funcionales, área quirúrgica, área clínica. Después esas áreas quirúrgicas se han subdividido en especialidades, urología, ginecobstetricia, cirugía, ¿no ves? Después esas áreas clínicas lo mismo, endocrinología, qué sé yo, pediatría, todas las IAS, ¿no? Todas las especies, psiquiatría, todo lo que puedan ustedes ver. Entonces, de esa manera se han ido organizando más especialidades, más servicios, más amplia la forma de organizar que tenemos que pensar respecto a este tipo de estructuras hospitalarias. Y bueno, hay una serie de modelos nomás. Yo quiero reflejar aquí que hay algunos modelos que son con alta especialización, se vuelven muy burocráticos, ¿verdad? Cuando hay relaciones jerárquicas, cuando hay el jefe, cuando hay los grupos, porque en los hospitales grandes ya hay grupos, ¿no? El doctor Rivera solo opera con el doctor Illanes, ese es un grupo. El doctor, no sé, pues opera con el otro. Y entre grupos empiezan los problemas ya también si no ponemos las directrices, las funciones bien establecidas, ¿no? Entonces, no, que vaya allá nomás, yo no me meto con eso, no, este opera de esta, no, nosotros nos formamos de esta manera y no queremos, y empezamos hasta a evocar nuestra formación, nuestras escuelas, no es que en México hacemos, es que en Chile, y empiezan a hablar de todo. No, este es el hospital Viedma y aquí se va a hacer de esta manera. Entonces los llamamos a inicio de gestión, nos ponemos de acuerdo todos y hacemos un protocolo quirúrgico, por decir, para el tema de apéndice, listo. Entonces todos tienen que cumplir ese protocolo porque ha sido consensuado, independientemente de que en Chile, en Brasil, no sé dónde, hagan como quieran, no importa, pero aquí en el Hospital Viedma nos ponemos de acuerdo y hacemos de esta manera. Esos son los sistemas más burocráticos, pero definitivamente funcionan en ciertas especialidades. Los otros grupos que le llaman orgánicos, funcionales, multidisciplinarios, funcionan de otra manera también, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si yo opero, no sé, de un TEC a un paciente por alguna razón, voy a necesitar pues el apoyo del fisioterapeuta, del psiquiatra, del psicólogo, ¿no? Porque me va a necesitar rehabilitarse ese paciente. Entonces es imposible ahora pensar en que uno va a seguir un cierto modelo y ya está, y los otros vienen y asumen su... No, ahora la idea es trabajar de manera multidisciplinaria porque es el paciente el que lo necesita, no nosotros, no es nuestro trabajo, sino es el paciente. Ahora se hace todo en función del paciente. Entonces, estas estructuras que en los libros está tan rígida que parecería que unos son así, otros son así, ahora ya eso queda nomás para la parte teórica, pero en la parte práctica lo que se manejan son equipos multidisciplinarios, son equipos que se adapten a las circunstancias, son equipos que armen, cumplan, elaboren sus propias normas, son estructuras que se denominan planas, horizontales, donde aquí no hay que el neurocirujano es el más capo y que el nutricionista no sirve. Caramba, es tan importante el nutricionista como el neurocirujano, ¿verdad? El neurocirujano hace su trabajo, pero el nutricionista le queda un tiempo largo para recuperar a ese paciente. Por lo tanto, por eso se llaman estructuras horizontales. No es que este es el Dios y yo soy aquí el vasallo, el esclavo que tengo, no. O sea, todos estamos al mismo nivel porque se entiende de que la actividad de cada uno es muy importante en beneficio del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ahora se maneja, se trabaja, se orienta, se analiza de esa forma. Pues ya no hay los grandes todólogos que son los dueños y los que hasta orientaban en la alimentación, ¿no? Pues el cirujano hace su trabajo quirúrgico, excelente, felicidades doctor. Viene la nutricionista, excelente, licenciado.
viene el fisioterapeuta, excelente. Ambos, todos, en realidad, hacen todo lo posible para que el paciente tenga un buen resultado. Y llegamos a lo que hoy existen, las famosas redes integrales de servicios de salud. Esto es otra vez reiterativo y la idea fundamental es la continuidad de la atención. No se olviden, el objetivo fundamental de las redes es la continuidad, es no dejarlo al paciente a su suerte, sino garantizar que de un nivel que no se le puede solucionar el problema, en este caso el primer nivel, vaya a un hospital donde sí se le puede solucionar su problema. Y si en ese hospital por algún problema no es posible dar solución, bueno, tenemos otra alternativa, un tercer nivel, ¿verdad? Entonces, eso es la red de servicios en definitiva, pregunta de examen, es garantizar la continuidad de la atención al paciente. No se me olviden de eso, por favor, porque es importante entender. ¿Qué significa red? Bueno, que están interconectadas, pues, muchos servicios, en este caso de primer nivel con el de segundo nivel. Sí, esa es la red, nada más que eso. Pero ¿cuál es la idea? Primero, garantizar la continuidad. Segundo, capacitación, lograr capacitar. Si yo me doy cuenta que del centro de salud X me están reenviando, me están transfiriendo pacientes que allá podían solucionar y veo que el tema es el tema diagnóstico, lo llamo pues o voy a ese servicio, a ese colega y le digo, mira, vení, parece que tú estás un poquito fallando en este tema diagnóstico. Quédate aquí con nosotros una semana, vas a estar, te vamos a capacitar y luego vas y vas a ver que vamos a mejorar. Esa es la forma de trabajar. Pero aquí no, pues, ¿no? Aquí, seguro que está Rivera, Gómez, no vamos a dormir ahora, nos manda todo, no sabe nada y empezamos a desprestigiar al colega en vez de ir, complementar, ayudar, capacitar y de esa manera no es que el colega se favorece, sino que es el paciente y nosotros también, porque si los primeros niveles funcionan muy bien, nuestro hospital va a estar tranquilo, pues nuestro trabajo no va a ser totalmente pesado porque todos nos los mandan, ¿verdad? Entonces, de eso consiste el sistema de referencia y contrarreferencia en las redes de servicio. Continuidad, capacitación, interrelación y fundamentalmente lograr atención continua a los pacientes para que sus problemas sean resueltos de la manera que querrán. Hay muchas clasificaciones, de esto no vamos a entrar en eso, sino que tienen que saber que hay redes municipales, hay redes departamentales. Eso está en función de la organización política que tenemos en los países, ¿verdad? En nuestro país hay municipios, hay departamentos y hay a nivel nacional. Eso es nada más que eso. Esto como un tema teórico, acá hablan de solamente el personal, solamente el establecimiento. No, la integración, la red tiene que ser de todo, tanto de servicios como entre el personal de salud, no solo médicos, también de enfermería. Debería haber una evaluación trimestral, semestral, entre todas las redes de servicios y decir, mire, caramba, aquí el Centro de Salud Chávez Rancho está funcionando muy bien, felicidades a los amigos porque están mandando y los diagnósticos, de 100 diagnósticos de referencia, los 99 se ha corroborado. Por lo tanto, sus diagnósticos están bien, señores de Chávez Rancho, felicidades. No, a ver, que vengan los de Pacata Alta. Venga, señores de Pacata, miren, ustedes nos han mandado estos 3 meses 60 pacientes con diferentes diagnósticos y solamente hemos podido corroborar ese diagnóstico en 2%. Quiere decir que estamos fallando en el diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer todo un programa para que su personal venga por el hospital a reciclar los conocimientos y lógicamente en 3 meses vamos a medir otra vez si esto funciona o no. Esa es la forma de trabajar en red. Eso debería ser. ¿Se imaginan si funcionara eso? Definitivamente tendríamos pues un sistema, pero de película. Eso pasa en los demás países, en Chile, en Brasil, así funciona. Y por eso tienen el nivel de salud que tienen. ¿No? En cambio acá no hacemos eso, es más, protestamos nada más y empezamos a denigrar al colega y a burlarnos y a hacerle mala propaganda, en vez de contribuir a que esta parte teórica de la conformación de redes de servicios de salud funcione de la forma que estamos explicando, ¿no?
Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta ustedes sobre esto, pueden hacerla ahora. Kenia González, ¿se entendió? ¿Se escuchó? Kenia no está atenta. A ver, Tamara Daniela, Sí, se entendió, doctor. ¿entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, Muy bien. María Clara Encinas, ¿se entendió? todo claro, doctor. Muy bien. Bueno, joven, entonces la siguiente semana vamos a hablar ya de la parte estrictamente técnica, lo vamos a llamar así, de algunas estrategias en cuanto al ciclo administrativo que se llama, ¿no? Planificación, organización, ejecución y evaluación. Ese es el ciclo administrativo que vamos a tratar de mandarles el mensaje a ustedes para que lo tomen en cuenta y, bueno, cuando corresponda, pues lo apliquen en su vida profesional. Muy bien, tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente sábado entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Una luego. pregunta, Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. doctor, Luego, una pregunta. dígame, Luis. La tarea lo enviamos a Classroom en este link de la ¿Usted práctica pasa, 1, o usted dónde pasa enviamos, conmigo? con el doctor Illanes. Ah, le ruego preguntarle al doctor Illanes, por favor. Ya, ¿Ya? está bien, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.